Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de este humilde programa de entrevistas de un canal de YouTube para tratar pues de ensanchar los diálogos, de dar un mensaje, digamos, ajeno a las lógicas del espectáculo, en el que se pueda pensar hasta cierto punto, ¿no? Reposadamente, y podamos conocer el pensamiento de distintas personas con las cuales por algún motivo siento empatía, admiración, aprecio. Y una de ellas es Andrés Yáñez, que me acompaña el día de hoy, nos acompaña el día de hoy. Andrés es psicólogo y también tiene un profundo interés por la medicina tradicional de los pueblos indígenas de América. Andrés se ha formado en el programa de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario en medicina tradicional, y dirige un centro terapéutico que se llama Sabia Tierra, en el que, hasta donde tengo entendido, se combina algunos aspectos de la psicología moderna con algunos aspectos de la medicina tradicional indígena. Y este trabajo de Andrés es muy respetado por muchos de sus paisanos en Chile. Hay mucha gente que aprecia, que admira a Andrés, entonces para mí es un gusto tenerlo, y seguramente toda esta gente que aprecia tu trabajo también podrá apreciar esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo. Más que una entrevista, es una conversación. Entonces, el punto con el que yo quería entrar, Andrés, a conversar, era un aspecto de la teoría social freudiana, ¿no? Como yo pasé por la Universidad de Buenos Aires, yo soy peruano argentino, estudié mi maestría ahí, y todos los que hemos pasado por la UBA en ciencias sociales, en humanidades, en letras, todos estamos inmersos, hasta cierto, hemos pasado por un proceso de inmersión en Freud, ¿no? Porque el pensamiento de Freud es casi omnipresente en Buenos Aires. Entonces, en este texto, El malestar de la cultura o el descontento de la civilización, como lo traducen otros, hay Freud retoma la tesis de Thomas Hobbes de que hominis homus lopus, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, supuestamente, según Hobbes, en estado de naturaleza, es decir, en un tiempo anterior al surgimiento de los estados, los seres humanos vivían en un conflicto perpetuo, en una guerra permanente. Ahora, es evidente que esto no es cierto. La antropología de los pueblos sin estado ha desmontado esta hipótesis ficcional, pero a Freud le sirve como justificativo del aparato estatal, porque lo que dice Freud es que el ser humano tiene muchas tendencias, no exclusivamente, pero Freud sí pone un buen énfasis en que hay tendencias egoístas en esta necesidad permanente de la satisfacción de deseos libidinales, y que esto, por este aspecto, digamos, antisocial, es necesario que el Estado reprima al individuo para el bienestar en común. Y esto, según Freud, genera el malestar intrínseco de la cultura. Ahora, a mí me parece que si bien la visión de Freud tiene un aspecto innegable, de verdad, porque el ser humano puede llegar a ser muy violento, puede llegar a ser muy egoísta, puede llegar a ser muy competitivo, eso no termina de explicar al ser, sino que el ser humano tiene tantas tendencias hacia el egoísmo como hacia la solidaridad, tanta competitividad como generosidad. Es más, no se puede negar, no solo en el ser humano, sino que en la mayoría de primates, ese aspecto social, ¿no? Esta necesidad de formar comunidad, de cuidar de los nuestros, de tener familia, de tener y honrar los vínculos de parentesco, porque el ser no se realiza en soledad, sino que se realiza también en comunidad, ¿no? Y la realización plena del ser, como lo enseñan justamente los médicos tradicionales indígenas, un médico tradicional es una persona plenamente realizada, pero no para acumular el conocimiento, sino para servir a sus parientes, ¿no? Generosamente. Entonces, esos aspectos son fundamentales. Como tú tienes mucha experiencia clínica, Andrés, y de trabajo con las plantas, me gustaría saber tu opinión sobre estas reflexiones primeras, para que a partir de eso podamos entrar en un diálogo, que vayamos profundizando poco a poco en distintas facetas de tu pensamiento y de tu trabajo. Sí, ok, Pedro, muchas gracias. En efecto, es la paradoja de como miraba Freud, ¿no? Cómo se tuvo que constituir el aparato psíquico de la persona cuando aparece, se encuentra con la cultura. Justamente para ser seres culturales necesitamos la represión, decía Freud. La primera represión, por ejemplo, es el complejo de Edipo, ¿no? O la prohibición del incesto, ¿no? O sea, el niño entiende en algún momento la diferenciación, aparece el padre, que no puede vincularse sexualmente con la madre. Es una ley universal, ¿no?
hay cosas del psicoanálisis clásico que son muy rescatables para el contexto en el cual se origina, ¿no? En la época victoriana, las faldas largas de las mujeres, la represión sexual y todo eso, que tiene un contexto cultural muy particular que es muy distinto al que vivimos hoy. Por eso nosotros hoy hablamos de los giros del psicoanálisis, el psicoanálisis contemporáneo, que se le llama el psicoanálisis relacional. Hemos encontrado una convergencia con la información que hemos recopilado de las medicinas tradicionales, ¿no? De la parte clínica y académica. Hemos visto que hay puntos en la psicoterapia psicoanalítica que convergen justamente con el trabajo clínico de los médicos tradicionales. Ahora, una de las cosas que nos interesa a nosotros como terapeutas, digamos, es justamente notar el punto donde se rompe la salud, ¿no? Donde se interrumpe la salud es justamente cuando hay una ruptura, un trauma, una separación del vínculo. Primero, ¿con qué? Con uno mismo. Segundo, con mis relaciones, con mi familia. Tercero, con el entorno, ¿no? ¿Cómo me relaciono? Si me relaciono bien o no, si me relaciono de una manera transgresora, ¿no? Y un concepto que encontramos en las medicinas tradicionales y en el psicoanálisis, la palabra transgresión, ¿no? Y también lo encontramos en las tradiciones espirituales. Entonces, cuando hay una ruptura en el modo de relacionarse, ya sea con uno o con los otros, comienza el desajuste orgánico, el desajuste psíquico, y ya podemos ir viendo, así a vuelo de pájaro, una interconectividad, ¿no? de estos conocimientos. Eh, y si bien es cierto, nosotros tenemos mucho que agradecerle a Freud, pero hoy en día el tipo de paciente o el tipo de aflicciones no son precisamente los mismos con los que se llegó. Uno de los mitos del mundo moderno es creer que el psicoanálisis es Freud y que después de Freud no se hizo nada más, ¿no? Entonces, hay cosas muy valiosas, como te decía, en el psicoanálisis clásico, pero hoy se habla del psicoanálisis relacional, que, Pedro, yo escribí un texto hace poco de la coca y el psicoanálisis, la historia de la coca. Es tremendo tema, porque el señor Freud visitaba los productos químicos derivados de la coca, ¿no? Era un poco asiduo en algún momento de su vida. Exactamente, exactamente. Y desafortunadamente el primer vínculo entre la psicoterapia occidental, que es el modo, digamos, somos como los chamanes contemporáneos, los psicoanalistas actuales, entre comillas, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. se trabaja en un contexto cultural donde se abre un espacio que es la psicoterapia. El valor de la psicoterapia se conoce cuando uno pone su cuerpo a disposición frente a un psicoanalista, igual que el valor de la medicina tradicional, ¿no? Tú bien sabrás cuántos científicos, investigadores, antropólogos escriben sobre las plantas y nunca han ido ni de cerca a la selva. Lo mismo ocurre con la psicoterapia, ¿no? Tiene un valor y se conoce cuando uno tiene la fortuna de encontrar primero un buen psicoterapeuta. En efecto, Freud tuvo un encuentro muy cercano con la coca. Fueron casi 10 años que él le llamó el periodo aliotrón, donde se inspiró previamente a crear la teoría psicoanalítica con esta sustancia. Incluso la recomendaba a sus colegas, ¿no? Hasta el día de hoy, gracias a las recomendaciones de este médico vienés, se utiliza la cocaína para operaciones oculares, por ejemplo, ¿no? El nervio óptico tiene una sensibilidad que solamente responde de manera óptima con el anestésico de la cocaína. También se lo recomendó a su esposa, amigos, hasta que un amigo muere de una sobredosis, un Sí, sí, amigo que así era es. adicto al opio, y bueno, Freud después empieza a dejar de recomendar. Lamentablemente ese fue el primer encuentro del psicoanálisis con la coca, eh, y fue de un modo transgresor, ¿no? Y podemos ver cómo Freud crea todo un mundo de la psique y del conocimiento sin Dios, ¿no? Es podríamos llamar en términos iniciáticos o en nomenclatura perenne, pensando en René Guénon, que fue una contrainiciación o una iniciación inversa la que él tuvo con esta sustancia, con la coca, igual que con el tabaco, ¿no? Tú sabes que Freud era muy fumador y no pasó también por la vía correcta. Tú sabes que el tabaco, como una medicina, una de las más importantes en todas las tradiciones indoamericanas, también tiene un modo de acercamiento y no es precisamente fumado, ¿no?
en primera instancia hay una vía iniciática por las vías líquidas y sólidas. Entonces, la primera cercanía fue así, lamentablemente fue así, eh, pero después nosotros empezamos a trabajar con la mama coca, ¿no? Con la verdadera hoja de coca, con la medicina tradicional, con nuestros pacientes en clínicas, chachando, haciendo ceremonias de coca, y vimos cómo los pacientes que habían transgredido la coca tenían, por decirlo así en términos judeocristianos, conversiones, ¿no? Entendían qué es lo que estaban buscando con la cocaína, ¿no? Entonces, Es un tema muy querido el que estás tocando, muy querido para mí. Bueno, mi familia paterna es del noroeste argentino, que como debes saber bien, en Salta todas las clases sociales acuyan, ¿no? Todo el mundo picha, todo el mundo chaccha, ¿no? Y además es un tema que yo he reflexionado porque para mí es muy simbólico, digamos, que la hoja de coca, ¿no? Que, digamos, en la cual se expresan de una manera muy acabada todos los elementos de la naturaleza, ¿no? La luz del sol, la lluvia, la fuerza de la tierra, todo se manifiesta de una manera tan profunda en la hoja de coca, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando la planta es llevada al laboratorio? Se separan violentamente, ¿no? Desde la visión reduccionista de la medicina y de la farmacopeia moderna, ilustrada, cuando se mezcla con otros químicos, y más bien no solo es toda la violencia que genera a nivel político en el Perú, la corrupción que genera, el ecocidio que genera, porque también los pozos de maceración son dañinos para el medio ambiente, sino que para la misma persona que consume genera pues un pensamiento cutipado, ¿no? Porque es un mal uso de la planta, ¿no? Es un pensamiento endemoniado, incluso un pensamiento enfermo, muy hostil, y justamente el pensamiento de la coca tiene una tendencia fuerte al ateísmo, ¿no? Y también a una cuestión, a una relación con la sexualidad no tan positiva, digamos, no tan saludable, ¿no? Entonces, desrealizar, exacto. sí, desacralizada. Ese es un buen término. Muchas gracias. Entonces, ese tipo de pensamientos suelen conectar con la coca. Tal vez son pensamientos que están en el aire y el cerebro narcotizado por la coca suele identificarse con ellos, ¿no? Y pensar que le pertenecen. Entonces, ahí hay un problema fundamental. Entonces, te agradezco por haber traído el tema. Ahora, también es interesante porque, digamos, el psicoanálisis es descrito por algunos como una terapia de la palabra, ¿no? Y la coca, según el uso justamente de los mambos, por ejemplo, la Sierra Nevada colombiana, tiene que ver con esta idea de la buena palabra que inspira la coca, ¿no? La coca dulce, la coca que nos permite hablar bien, hablar conectados con la tierra, hablar conectados con el soplo cósmico, con la red sagrada de la vida, y desde ahí dar una palabra positiva, una palabra que no dañe, una palabra que genere vida y que no sea una palabra antisocial, ¿no? Entonces, en ese sentido, permitiría una reeducación de la palabra que a veces en el mundo moderno la utilizamos con mucha facilidad. No le damos el peso que corresponde a cada palabra y nos olvidamos que la palabra, así como puede curar y puede alegrar, puede entristecer y puede ser violenta y puede ser tan violenta como un golpe, ¿no? Sí, definitivamente una apología, y tiene el privilegio de haber hecho una mini apología al uso de la coca, porque en efecto, como tú ocupaste una palabra muy puntual y categórica, pero pareciera que en la clínica se demuestra que es así, que la coca, el uso de la coca, de la cocaína, es realmente diabólica, ¿no? O sea, el aislamiento psíquico, la perspectiva horizontal y laberíntica, y la pérdida del sentido de lo sacro, ¿no? Y las inspiraciones que vienen, la paranoia, ¿no? La sensación de que está siendo observado por entidades autónomas. Los pacientes, después que purgan, bueno, habría que hablar todo sobre el proceso de la medicina tradicional, que no se reduce al uso de unas plantitas nomás, ¿no? Es todo un procedimiento médico, una ciencia. Pero los pacientes, cuando purgan y después empiezan a cuyar, a chachar coca, empiezan a reflexionar en torno a su proceso con el uso invertido de la planta. Cuando llamo invertido es contrainiciático, ¿no? Al revés. O sea, la coca bien utilizada nos puede dar Machu Picchu, o mal utilizada nos puede dar la cantidad de adictos
que hay. Y justamente, a mi entender, eso responde a todo un fenómeno colectivo, ¿no? La teoría sistémica de la psicología habla de que el individuo que manifiesta el mal, la enfermedad, está respondiendo a todo un sistema enfermo, ¿no? Este es el chivo expiatorio. Yo diría que el consumo de sustancias en un contexto desacralizado nos viene a indicar justamente el mal del mundo occidental. Hemos desacralizado, hemos separado, se nos olvidó que teníamos el cielo sobre la cabeza y la madre tierra bajo los pies, y bueno, y empiezan estos males, ¿no? Que Freud constató ese punto en ese momento, pero hoy en día, como bien debes saber tú, no sabemos ni siquiera dónde está el mal, ¿no? Dónde está el mal. Entonces, en efecto, generar estos puentes, ¿no? Estos espacios de diálogo, estos espacios culturales, que por ejemplo, Pedro, tú eh, compartes gratuitamente en este canal de YouTube, es justamente lo que nos va a ayudar a recobrar la memoria, ¿no? Tú bien sabes que para los indígenas el diablo es el olvido, ¿no? Más que aprender tanto en la era del conocimiento, eh, yo estoy muy de acuerdo con los taitas cuando nos dicen que más que aprender tanto, a lo mejor tenemos que desaprender exceso de cosas que nos sirven mucho y recordar, ¿no? Y recordar cosas bien simples, ¿no? Cómo se vive, cómo se relaciona, cómo se comparte, cómo se respeta la vida, los vínculos, la naturaleza. Entonces no es tan complejo para el mundo indígena. Nosotros, desde que separamos las cosas para investigarlas, ¿no? Tú puedes ver que en el mismo campo de la psicología hay tantas psicólogos organizacionales, educacionales, eh, muy pocos hacen clínica, ¿no? Tú puedes estar en un lugar lleno de psicólogos y tú le cuentas un problema y muy pocos hacen clínica. Y una clínica también desacralizada, ¿no? Una clínica fundamentada en una supuesta ciencia objetivista, eh, y nos hace pensar que no hay otra cosa que tenga que ver con mi propia conciencia personal. Es decir, hay una negación de lo sacro, de entidades autónomas que en todas las tradiciones se hablan, del mundo preternatural, del mundo intermedio. Eh, y como tú bien dijiste en tu observación, eh, las inspiraciones del aire, por ejemplo, ¿no? Son todas las ideas propias de un paciente. Esa es una de las preguntas que yo le hago a los colegas analistas, ¿no? ¿Todo es absolutamente el mundo interior del paciente? Ah, es que yo estoy convencido que el cerebro no es el productor de los pensamientos. ¿Ah? Para mí eso para mí eso es algo comprobado, ¿no? Por ejemplo, cuando el médico tradicional te observa y puede ver el pensamiento del paciente y puede sentir lo que siente el paciente, es por una cuestión telepática, ¿no? Entonces, esta telepatía o clarividencia nos indica que el pensamiento no está encerrado en el cerebro, que el pensamiento viaja en el aire, ¿no? Y el cerebro es como una antena que capta todas las frecuencias mentales que viajan en el aire. Y el problema está con aquello que nos identificamos, que pensamos que eso es lo que somos. Y generalmente son pensamientos de muy baja frecuencia que nos hacen pensar, somos el competitivo, somos el egoísta, somos el que queremos tener la billetera más grande, somos el que queremos tener el carro más grande, y no nos damos cuenta que eso, por lo menos desde la perspectiva búdica, no es nuestra verdadera condición. La verdadera condición sería ser el Buda, o en términos cristianos sería la vuelta al segundo Adán. Nuestra verdadera condición es la mente de Cristo, ¿no? Eso es lo que realmente somos, pero no nos damos cuenta por nuestras falsas identificaciones con el mundo, ¿no? No con el mundo entendido como creación, naturaleza, sino como este leviatán, este artificio que hemos creado en esta carrera desbocada por tener cada día más. Y ha dicho cosas que a mí me llaman mucho la atención, pero antes de pasar ese tema, ahondemos antes de pasar a otros temas, ahondemos, quiero saber tu apreciación sobre lo que acabo de decir. Es decir, que el cerebro no es el productor de todos los pensamientos, sino que los pensamientos también viajan por el aire y hay falsas identificaciones. ¿Tú consideras que esto que estoy diciendo tiene algún sentido para ti o es o no? Absolutamente, absolutamente. Nosotros bien sabemos que somos parte de cadenas causales, somos parte del agua, somos parte de la tierra, somos parte del aire. Eh, por temas de materia, ¿no? A veces nos pusimos más densos unos que otros y nos separamos, pero hoy en día el mito, hoy se sabe en el psicoanálisis, se habla del mito de la mente aislada, ¿no? Los buenos psicoanalistas, por ejemplo, Wilfred Bion, habla de la función Ribery que ejerce el psicoanalista, que es lo mismo que hace un curandero.
El psicoanalista ayuda con su corporalidad, con su presencia, si está bien trabajado, está bien encarnado, ayuda a metabolizarlo, él le llama así los elementos beta, que son condensaciones psicoafectivas no simbolizadas en la infancia, por haber sufrido experiencias difíciles o ausencia de presencia de sintonía por los padres, por los cuidadores, y todas estas experiencias quedan vivenciadas de manera análoga en la afectividad y en la corporalidad, y el psicoanalista las detecta, las metaboliza, se presta como una especie de estómago que digiere, ¿no? Y a veces con su propio cuerpo, después puede soñar, ¿no? O a veces puede tener enfermedades físicas por no saber metabolizar bien y devolver de manera apropiada en esta función que le llama Ribéry, que en el fondo es transformar los elementos beta en elementos alfa y devolvérselos digeridos, que es exactamente lo que hace un curandero cuando hace una curación, por ejemplo, hace una succión o erupta, ¿no? Cuando está junto a una persona que está siendo removida por elementos que podríamos llamar preverbales o no simbolizados, ¿no? Y esa energía podríamos decir que es cuántica, ¿no? No está codificada, no es medible. Deben haber algunos instrumentos que midan el campo energético ya, seguramente, pero no estamos hablando de pseudociencia, estamos hablando de cuestiones que son medibles en la clínica, ¿no? O sea, por eso te decía que de algún modo el psicoanalista si es un buen psicoanalista, por supuesto, es una especie de chamán urbano o cultural, en el buen sentido de la palabra, porque yo sé que no te gusta esa palabra, Pedro. Sabemos que en el campo de las terapias complementarias o en los movimientos espirituales New Age, sobre todo en el chamanismo, encontramos personas alienadas, ¿no? Personas que cualquier persona que conozca curandero, ¿no? O que tenga expertise notaría rápidamente cómo hay disociaciones evidentes, ausencia de encarnación o falta de congruencia en muchos de los curanderos o neocuranderos que reparten, por ejemplo, la ayahuasca en la ciudad. Tan, uno se puede alienar a cualquier cosa, ¿no? Al budismo, ser un fanático religioso. Eh, Incluso en la misma psicoterapia uno puede ver cómo hoy en día, por ejemplo, se está utilizando el trabajo clínico o muchos psicoanalistas están influenciados por la política, ¿no? Por la ideología de género. Entonces, a cualquier idea uno se puede alienar, ¿no? No, lo que Y pasa, sí, lo que pasa es que no solo es que yo no uso el término chamanismo, porque me parece un abuso de la antropología, sino que además la asociación entre medicina tradicional y psicoanálisis yo no la comparto del todo. Y creo que hay incluso intentos serios, pero que tienden a psicoanalizar la práctica, digamos, medicinal, y creo que terminan distorsionando los resultados. Pero no, la verdad es que no te invitamos para tratar ese tema porque sería entrar en asuntos que podríamos polemizar y no tiene sentido. Yo lo que quiero escuchar es tu voz y ver todo lo que podemos compartir. Entonces, más bien, me interesó mucho, primero una frase que dices que hay que tener como una simpleza, ¿no? Un silencio interior para escuchar a los sabios, ¿no? Y hay una imagen del Tao que es que ninguna gota nueva entra en la botella llena, ¿no? Porque tiende a rebalsarse, ¿no? Todo lo que entra tiende a rebalsarse. Entonces, realmente, para poder escuchar la palabra de un sabio, para que eso entre como agua nueva, hay que tener simpleza y silencio interior, reposo, tiempo, paciencia y respeto. Cosas que no son muy comunes en nuestra época. Además de eso, me gustó mucho tu mención a las purgas, ¿ya? Y vamos a profundizar en el asunto de la purga porque también es un vaciamiento físico, ¿no? Yo tengo la impresión, por ejemplo, que la adicción al tabaco industrial, ¿no? A los fumadores industriales, no a los que fuman de la manera indígena, ancestral, ¿no? Sino al tabaco industrial, tiene que ver con la calada, ¿no? Se fuma, se cala, y acá, en el plexo solar, se arma como un agujero negro, ¿ya? Que es un punto de gravedad absoluta que pide permanentemente más el tabaco. O sea, a más toxicidad, más necesidad de seguir consumiendo el aire tóxico, el humo negro, ¿no? Y que se siga agrupando acá. Entonces, hay un aspecto físico de la adicción, ¿no? Además de otros aspectos, ¿no? Y que evidentemente, como nosotros pensamos con todo el aparato digestivo, con todo el cuerpo, lo que está acumulado acá afecta nuestra manera de pensar y el creer que tenemos esta adicción, ¿no? El creer que estamos gobernados por ella. Entonces la purga, justamente al desintoxicar, al romper el corcho de este humo negro,
empieza a permitir que la persona ya no esté pensando todo el día en fumar, ¿no? Porque hay una desintoxicación a nivel físico. Entonces, esta desintoxicación que permiten las plantas purgantes es fundamental en el tratamiento de las adicciones. Y justamente muchas terapias más académicas, digamos, más occidentales o como lo queramos llamarla, claro, tienen la etapa el síndrome de abstinencia, ¿no? Pero como no llega la planta a entrar, la toxicidad no se va del todo, ¿no? Entonces, por eso tenemos argumentos como el de Alcohólicos Anónimos que dice, un adicto siempre será un adicto. Pero eso es un poco condenatorio, ¿no? La purga permite que un adicto no siempre tenga que ser un adicto. O sea, la importancia de la purga en la medicina masónica es fundamental, ¿no? Justamente, Pedro, Otto Kemper, que es el representante de la Comisión Psicoanalítica Mundial, en su último discurso aquí en Chile, que habló de las adicciones, dijo que la adicción no tenía cura, ¿no? Y es justamente porque no conoce las plantas. Sí. Y no tiene cura desde el paradigma clásico del psicoanálisis, ¿no? Y en efecto, lo que se hace es un tratamiento de sustitución, se saca una adicción por otra y se taponea ese agujero, ese vórtice, ¿no? Digamos, ese punto energético que absorbe, desvitaliza, porque justamente está en el plexo, que es donde está nuestra fuente vital, queda girando hacia el otro lado, por decirlo en términos simbólicos, y empieza a pedir, ¿no? Y esta fuerza psíquica autónoma que está en la corporalidad del paciente empieza a succionar, ¿no? Y empieza a alimentarse a través del paciente, ¿no? Muchos de los pacientes, después de purgar, hacer dieta en sesiones de planta, reportan que era una entidad que estaba comiendo, que estaba Eso, fumando, o eso, una eso. fuerza psíquica autónoma, era un tío que estaba fumando a través de él, ¿no? Eso es muy interesante, porque desde el punto de vista de la medicina tradicional, la droga tiene un espíritu, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, como una planta fuerte, tiene un dueño espiritual. Un dueño espiritual que no necesariamente apela a la santidad, ¿no? En el caso de la marihuana, un poco más hipnotista, ¿no? Lo que en chipio se llama el bumán, es una fuerza muy hipnotista, ¿no? Entonces, hay una influencia física de la droga, hay una influencia mental, pero también hay un succionamiento espiritual, ¿no? O sea, el dueño espiritual de este caso de la planta o de El otra alma de la sustancia, planta, ¿cómo? digámosle así, el alma, digamos, Sí, como en términos chipivos es el Ivo, ¿no? Es el dueño espiritual. Se usa en la antropología, se usa el dueño espiritual, el avatar, el alma de la planta. En efecto, que puede recibir varios nombres. Y se por el presenta arquetipo. con figura antropomórfica, ¿no? Entonces, al adicto hay que liberarlo de la garra el alma de la droga, ya sea de planta o químico, porque también ahí se forma una esencia, ¿no? Se forma un Sí, avatar, se forma una corporización del inconsciente colectivo de la sustancia, ¿no? Entonces, la lucha contra la adicción también es una lucha a nivel espiritual para rescatar el alma de la persona cautivada por la influencia de este avatar nocivo, ¿no? sí. Definitivamente el proceso de la adicción, inevitablemente, si se quiere hacer un trabajo profundo y ir a la raíz del asunto, es restaurar la transgresión. Y es la transgresión primero con uno, haber transgredido los límites del cuerpo y los límites psíquicos, es decir, una persona que se fuma cierta cantidad de marihuana, o se toma un LSD, sin un contexto, un cuidado, sin una posología correcta, sin una preparación, sin una dieta, va a transgredir no solamente los límites de sí mismo, de su corporalidad, de su capacidad psíquica, sino también los límites del plano intermedio, del plano invisible, donde ese plano está habitado por entidades vivas, por criaturas, ¿no? Son Por invisibles, criaturas, pero sí. está habitado. Lo dicen todas las tradiciones, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros acá, Pedro, ni lo dicen todos los libros de todas las tradiciones. Entonces se hace una especie de convenio, un pacto inconscientemente, ¿no? Ingenuamente, desafortunadamente. Y en algún momento va a ser inevitable el combate espiritual, ¿no? Eh, yo, yo he visto que no hay cura si no hay redención en el plano espiritual. O sea, un adicto puede, entre comillas, ellos le llaman desintoxicarse, es decir, dejar de consumir 2 años e ir a terapia psicológica, pero en su cuerpo y en el cuerpo energético
va a estar todavía esa transgresión ahí, y hasta que no la purgue, no la trabaje, no la diete, no va a haber redención total. Entonces, Y, y además hay hay que hacerle un apoyo, digamos, mediante una lucha espiritual en base a la oración, ¿no? Para rescatar, claro, rescatarle el alma de bueno, esta persona capturada que no tiene los medios exacto. para liberarse por sí misma, ¿no? Claro, no va a poder conocerse a sí misma y cumplir con la máxima que nos dicen todas las tradiciones, conócete a ti mismo, si no tendrás que obedecer a otro, decía Nietzsche, ¿no? Y, y lamentablemente el adicto no sabe a qué le está obedeciendo, En efecto, ¿no? En en otros efecto. tiempos daba igual, uno tomaba un oficio instrumental, funcional, no pasaba nada. Pero hoy si no te conoces, sobre todo hoy, Pedro, Google te va a conocer mejor, las élites te van a conocer mejor. Claro, si Google dice, Claro, Google se propone para, Google dice que será la tercera mitad de nuestro cerebro, eso es lo que dice Google. exacto, En exactamente. efecto. Y Hoy la esa es la guerra, trampa del algoritmo, ¿no? La trampa del algoritmo es que exacto, cree conocerte mejor, pero una persona que realmente está en contacto con su profundidad espiritual, en la vida va a ser mejor conocido por el algoritmo, ¿no? Porque el algoritmo justamente depende de una noción reduccionista, materialista, mecanicista, algorítmica del ser humano, ¿no? Ahora, una cosa que también dijiste es que el adicto es una persona que expresa un malestar relacional, ¿no? Un malestar del conjunto. Y que esto, por lo menos entre los maestros o los mayores, los ancianos indígenas de Norteamérica, está muy presente, ¿no? La persona, el alcohólico, es la expresión de todo un mal estructural y de todo un mal social, ¿no? Que va desde la familia hasta la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, esta idea es a mi entender, muy importante, porque tal vez el problema no es específicamente el consumo, ¿no? Si el problema está en todo lo que hay, o sea, el consumo es un problema, ¿no? Pero el problema también es todo lo que está llevando a la persona a consumir y cómo esa persona es síntoma de una enfermedad social, que tiene que ver, como creo que también lo empezaste a sugerir, en buena medida con la falta de sentido vital, ¿no? Del telos de nuestro tiempo. Porque si concebimos al ser humano que su única valía es como la de una máquina, es decir, solo valemos por nuestra eficiencia, por nuestra productividad, eso, la productividad y la eficiencia no nos da un sentido vital profundo. El sentido vital profundo de un ser humano siempre está en el cumplimiento de nuestras responsabilidades generosamente hacia los demás. Es decir, aquello que si hay algo, digamos, que va a subsistir al fin de nuestra vida carnal, es lo bueno que hicimos por los demás, ¿no? Eso es lo que da un profundo sentido a nuestra existencia. sí. Claro, y sobre todo, si nosotros vemos que la salud mental es una gran pandemia silenciada, la cantidad de suicidios ha aumentado, se ha cuadruplicado, la cantidad de adicciones, de alcoholismo también ha aumentado el triple. Eh, Vemos cómo también nuestra psicología occidental también excluye la dimensión profunda, la dimensión trascendente. Pareciese que todo viene dentro de mí mismo, por tanto quedan excluidas todas las realidades externas a mí. O sea, eso es parte de la mitología antigua, eh, eso se deja para la religión. Entonces la psicología hegemónica propone una práctica de conciencia, de autoconocimiento, donde no existe nada ajeno al yo, ¿no? Todo está dentro de mí y eso nos lleva a una reducción del cerebro, que todo un epifenómeno biológico, mecánico, molecular, ¿no? Y quedamos reducidos, que somos un sujeto, un cuerpo con genes, neuronas y punto, ¿no? Así es. Entonces, los adictos, la etimología, una de las etimologías de adicto es adictus, sin dicción, no puede decir lo que le pasa, no ha Ah, podido poner en discurso, no ha podido explicar. Entonces, cuando tú ves a alguien que fuma recurrentemente y tú le preguntas cuando está fumado, cuéntame por qué fumas, no te puede decir, no sabe explicar en el estado que está en un estado, ahí yo me tomaría de Freud, está en un estado pre, preverbal, una experiencia oceánica, de que Freud, Ken Wilber hace una crítica a Freud y a Jung, dice que él escribe un texto que se llama La falacia pretrans, dice que Freud, en su ateísmo, confundía todos los estados genuinamente espirituales en los que eran transpersonales. Freud decía que eran prepersonales, es decir, intrauterinos, eran reminiscencias psíquicas del estado intrauterino. sí. Y que Jung también se equivocaba porque ponía todos los elementos que venían de las culturas prerracionales, de la historia de la humanidad, del colectivo desde abajo, lo ponía como si fueran
como si vinieran desde arriba, ¿no? Como revelaciones divinas, ¿no? Entonces, habla de la falacia pre-trans. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de sintetizar, ¿no? Justamente, es abrir las puertas para dialogar entre culturas, entre tradiciones, ¿no? Y no llegar con la bandera, esta es la verdad única, la psicología, el psicoanálisis, el curanderismo, ¿no? Nosotros somos personas de Occidente, lo queramos o no, nos guste o no, somos blancos. Entonces, a veces, una persona que vaya a tomar plantas, por ejemplo, porque después de escuchar de esto, algunos adictos van a querer ir a tomar ayahuasca, pues. Entonces, a veces no nos sirve tanto a un occidental que vaya a tomar con un curandero y le diga al curandero solamente tranquilo que los espíritus curan, ¿no? Nosotros también vivimos en una cultura, en una ciudad donde necesitamos también que nos ayuden a integrar. Entonces necesitamos capacitar a nuestros psicólogos con un background de las tradiciones. eh, y bueno, esa es como Bueno, la para propuesta, mí, ¿no? digamos, la relación de la medicina tradicional, ¿no? Como se practica en las comunidades indígenas o como se practicaba en las comunidades indígenas hasta mediados del siglo XX, digamos, ¿no? Y todavía quedan algunas personas que lo practican así. La relación de esa medicina tradicional con el mundo moderno es muy complicada. Es muy Todo un mundo. complicada cuando está mediada encima por el capital, por la plata, se vuelve más complicada. La relación de lo indígena con aquel que no tiene ningún vínculo de parentesco es muy complicada. Entonces, es un asunto, no, además, digamos que en la tradición de mi familia indígena, por el lado de mi esposa, el abuelo no daba de tomar ayahuasca, ¿no? El abuelo, él tomaba ayahuasca como médico tradicional. Entonces, esta idea, digamos que la ayahuasca permite al paciente realizar una regresión para encontrar el origen del trauma y así curarlo, para nosotros, en términos de las ontologías indígenas, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no funcionaba así, porque ningún mayor tomaba porque su papá le había pegado de chico, ¿no? Se tomaba para hacer el diagnóstico y para curar con el canto. Ese es como practicaban la mayoría de curanderos antiguos, ¿no? La mayoría, digo. Y por lo menos muy claramente el abuelo de mi esposa era Nimbima, que sí era un médico bastante fuerte, bastante bien formado. Entonces, hay complicaciones. El asunto que el diálogo es siempre posible, ¿no? Siempre y cuando, en primer lugar, permitamos que se expresen las voces de forma genuina, ¿no? Y que si las vamos a estudiar desde la academia, sea con metodologías no eurocéntricas, metodologías basadas en las propias racionalidades indígenas. Y luego de ahí se puede hacer el diálogo. Ahora, el asunto que somos occidentales, a mí me parece un poco problemático porque yo soy claramente andino, ¿no? Yo no soy europeo. Y tú eres chileno, ¿no? Entonces, no somos occidentales plenamente. Participamos de la modernidad y somos naciones occidentalizadas, pero al mismo tiempo yo no tengo un pasaporte europeo y no se nos, incluso a los intelectuales académicos, ¿ah? Muchas veces se nos trata subordinadamente desde Europa, ¿no? Entonces, ellos nos van a hacer saber que nuestra participación en el mundo occidental es periférica. Entonces, yo lo llevaría por otro lado. Ahora, eh, un asunto que me parece muy importante es tu relación con el cristianismo, ¿ya? Y veo detrás tuyo a la Virgen María, ¿no? Que la Virgen María, en un aspecto simbólico, puede ser entendida como los aspectos femeninos de la divinidad, ¿no? Los aspectos más dados al cuidado y que muchas veces se han descuidado en nuestro tiempo e incluso digamos, la fe cristiana en sus distintas vertientes viene recibiendo una crítica por todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, me gustaría que expreses cómo es esta relación de psicoanálisis, plantas y cristiandad. ¿Qué pregunta, Pedro? San Gregorio el Grande decía que el hombre comparte la existencia con las piedras, la vida con los vegetales, la sensación con los animales, el conocimiento de los ángeles, custodios de estos lugares. Y si es así, es porque de alguna manera es parte de ellos también, ¿no? En la escritura encontramos que en la revelación se indica que el absoluto, Dios, como le quieras llamar, dejó las plantas para que haga uso el hombre prudente de ellas, ¿no? De alguna manera, los curanderos que yo he conocido en la selva
me han indicado que las plantas también tienen un ángel custodio, todas, ¿no? Independiente del vehículo que ocupemos, si es San Pedro, los hongos, la ayahuasca, hay un ángel custodio. Cuando veo los pacientes adictos en las sesiones de plantas, veo cómo, aparte de sus problemáticas, ¿no? El consumo, la intoxicación física, problemáticas mentales, también hay movimiento de fuerzas espirituales autónomas, ¿no? Yo que me considero hijo de una cultura judeo-cristiana, me ayudó mucho el entender el conocimiento de las tradiciones, ¿no? De los padres de la iglesia, el misticismo cristiano, para dar un orden, ¿no? Yo pienso que los desencuentros que a veces se dan en torno a las distinciones culturales tiene que ver más con una falta de profundidad, porque en el fondo el espíritu, ¿no? El espíritu puro, no tiene cultura, ¿no? Entonces, nos podemos poner sustanciocéntricos, focalizarnos en las sustancias, culturocéntricos, pero bueno, yo siento que todos somos hijos de la misma creación. El diablo, por lo que sé, o el mal, no ha creado nada, ¿no? En ninguna tradición dice que el diablo es creador. No creo tampoco que el diablo o el mal esté en todo. También es un error a veces de algunas organizaciones más fanáticas, no sé, el mundo protestante a veces anda viendo al diablo en todas partes, pero también pienso que un error es no verlo en ninguna, ¿no? Yo Muy bien dicho, muy bien dicho. desde mi filiación, claro, en mi fuero íntimo tengo una cercanía con la fe, con la historia revelada, eh, y no es por miedo, ¿no? También algunos piensan que es por miedo, y yo siento que el temor a Dios es otra cosa, ¿no? El peligro está en la libertad, pienso yo, ¿no? Yo siento que el Dios, el Creador, nos hizo libres, y Cristo de alguna manera dejó las cosas bien claras, pero bien claras para los místicos. Puede generar confusiones en los seculares, ¿no? En la gente que no entiende la escritura, las tradiciones. A mi entender, ¿por qué me gusta el cristianismo? Porque a mi entender es el gran mensaje de cómo se debe vivir en la vida, en la tierra. Fue un acceso a través de la revelación, ¿no? El mundo indígena me encanta porque leyó esa revelación a través de la naturaleza. Son distintas formas, distintas matices de recibir la revelación de la vida. Las distinciones, los matices, los errores, la alegría son parte del paisaje, pero bueno, yo siento que hay algo que nos empata más, que nos unifica, y lo encontré en mi mundo personal, en el mensaje de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a esto, ¿no? Al tema del cristianismo? Siento que una de las cosas que me enseñó el estudio y la vivencia de años en la selva, las tradiciones, es que se puede enriquecer el mundo de la fe, ¿no? Yo he visto muchos sacerdotes o gente consagrada que viene a tomar planta y se enriquece su fe. Siento que también la tradición judeocristiana tiene mucho que aprender de las tradiciones aborígenes, ¿no? Creo que el mensaje de Cristo, esto de encarnar el espíritu, lo saben muy bien los pueblos indígenas. Por tanto, por eso la propuesta es generar diálogos horizontales, no desde una autoridad subyugada, aquí está la cruz, la verdad y punto. Siento que el diálogo es lo que necesitamos recuperar, ¿no? Siento también que desde que nosotros empezamos a consagrar las sesiones de planta, adquieren una dimensión más profunda de cura. Ah, Bueno, no, sé que además, son... además, Andrés, hay el tema de lo que es ya el combate espiritual, ¿no? Porque si tú te estás metiendo, digamos, a tratar, y esto es algo que no se suele decir, ¿ya? Pero vamos a hacerlo explícito, ¿no? Si tú te estás metiendo a tratar enfermedades, tú tienes que tener aliados espirituales con los cuales combatir, tienes que conocer oraciones, tradiciones en la profundidad desde los cuales combatir. Y más, como tú no te identificas como miembro de una parentela indígena, como tú no te identificas como indígena, tú tienes que apelar a tu tradición con la cual te identificas para poder combatir, porque no se puede entrar a un combate espiritual sin las armas adecuadas. Eso está clarísimo, ¿no? Que cómo me siento conversando contigo, Pedro, porque en otros contextos nos llevarían a un psiquiátrico a los dos. Yo pienso que estamos condenados a entendernos, o nos entendemos y generamos diálogo, o nos degeneramos y sabemos que en la actualidad estamos agonizando en gran parte por la carencia del sentido de lo sacro, por nuestro alejamiento de la naturaleza. Nuestra pretensión omnipotente de apropiarnos de todo y nuestro mortífero materialismo nos hizo caer
en este peligroso espacio mental de esta aburrida horizontalidad, ¿no? Que trata de compensar a través de proyección, ilusiones, delirio, ¿no? El aire, la mente se puede dispersar tanto. Eh, y pienso que la ausencia de lo sacro, eso, la capacidad de maravillarse de la vida y el extraviarnos, el desconectarnos del corazón, en gran parte o sea, es la causa, ¿no? De los males del Homo sapiens, de eso que tanto nos pone orgullosos de ser hombres pensantes. Pienso que el saber escuchar, como tú dices, las tradiciones, el susurro del silencio en una dieta, la voz de la naturaleza, el soplo del espíritu, eh, si no volvemos a eso nos vamos a morir de inanición, porque o nos nutrimos del alimento de los dioses, que cae y sigue cayendo con toda generosidad desde lo eterno, desde lo profundo de la vida, o estamos sonados, ¿no? Entonces, Y yo quiero ahorita recuperar la idea inicial del malestar de la cultura, según el planteamiento de Freud, ¿no? Porque desde la perspectiva indígena, no es o sea, digamos, lo que genera el malestar es la imposición estatal en sí misma, ¿no? La imposición de todos estos, o sea, desde digamos, desde las concepciones de los pueblos sin Estado, de los pueblos amazónicos, ¿no? El Estado como maquinaria omnívora, ¿no? Que empieza a separar al ser humano de su arraigo al territorio, ¿no? Entonces, en tu expresión, podemos crear una equivalencia con nuestro mundo. Digamos que los pueblos indígenas han sufrido de una arremetida del Estado, de una arremetida de la modernidad que los pueblos occidentales sufrieron previamente, porque también en Occidente hubieron pueblos indígenas, como los celtas, ¿no? Pueblos indígenas en tanto relación con el territorio considerado sacro, ¿no? Considerado, digamos, poblado de alma, ¿no? Con anima mundi, ¿no? O sea, un territorio en el que se reconoce alma, pensamiento, afecto, conciencia. Entonces, esta separación, este desencantamiento del mundo, es tal vez el gran origen de nuestro malestar social. Y hoy por hoy, que vivimos, digamos, luego de este encierro por el que hemos pasado, cada vez más metidos en las máquinas, cada vez más aislados, con relaciones sociales más empobrecidas, con un temor al prójimo, con un temor al respiro del prójimo, ¿eh? A la cercanía del prójimo, yo creo que esto está afectando profundamente nuestra salud mental. Y el motivo por el cual te preguntaba por el culto mariano previamente es que si entendemos que María como manifestación, digamos, del aspecto maternal de Dios, porque Dios evidentemente va más allá de ser hombre o mujer, ¿no? Dios está más allá de esas categorías, Dios engloba las dualidades, ¿no? Entonces, el aspecto mariano, el aspecto femenino de Dios es justamente a nivel arquetípico estamos hablando, ¿no? La inmanencia de lo divino en la totalidad que nos rodea, ¿no? Poder sentir la presencia de Dios en el árbol, poder sentir la presencia de Dios en la planta. Claro, Dios se expresa de manera particular en cada ser, pero se está expresando el mismo aliento en todos, solo que ningún pájaro canta igual al otro, ¿no? Entonces, la necesidad de comulgar con esta presencia de Dios en nuestra vida es parte del intento de recobrar el equilibrio, la armonía y la salud mental, física y espiritual, ¿no? sí, ¿no? Y me hace pensar también, Pedro, la consagración de Fátima, que a mí, por ejemplo, podríamos entender los arquetipos de las distintas vírgenes, ¿no? Fátima representa el aire, cuando se aparece a los pastorcitos del 17, se aparece en el aire, que podríamos decir que es el arquetipo de la mente, ¿no? En una relación con la mente. La Virgen de Lourdes, ¿no? Es la Virgen de la gruta, de las aguas, ¿no? De las emociones. La Guadalupe cuando se aparece está rodeada de fuego, ¿no? Como arquetipo del espíritu. Y acá la patrona de Chile, que fue sacada del Palacio de Gobierno cuando Sí. asumió un nuevo presidente, y la Virgen del Entonces, Monte Carmelo, de la Tierra, ¿no? O sea, la encarnación. Son cuatro arquetipos importantes para las tradiciones. sí, Eh, súper importante, así es. entonces, yo me imagino la importancia simbólica de Fátima hoy, ¿no? A través de la mente, cómo a través de la mente a nuestros adolescentes, a nuestros niños, desde chicos están inyectando ideologías que son de dudosa eh, procedencia, ¿no? O con dudosos efectos a mediano y largo plazo. Como protectora de nuestra mente, el arquetipo de Fátima me parece clave hoy.
Y también me imaginaba, Pedro, como sé que nos queda poco, no sé cuánto nos queda, escribiendo a Freud, como si pudiéramos revivirlo mágicamente, sobre el malestar de la cultura en el metaverso, ¿no? Así es. Ahora, todos encerrados en sus casas, alucinando. Tú sabes que se va a poder comprar viajes, uno puede visitar Isla de Pascua, el Vaticano, estando sentado en tu casa con unos lentes, ¿no? Y uno puede comprar tickets y viajar. Eso me parece, esa colonización actual me preocupa tanto como la que ocurrió con nuestros indígenas, ¿no? Y me parece muy valioso lo que estás haciendo tú, pudiendo, ¿no? Mencionar un poquito, porque también podría ser hasta censurado el video si nos ponemos un poco más crudos en ciertas temáticas. Son Sí, tiempos sí, duros, sí. Hay que tener cuidado estamos, con el algoritmo. Hay que tener cuidado. son tiempos duros, difíciles, sin duda estamos plagados de entidades demoníacas, para qué lo vamos a decir de otro modo. Los extremismos ideológicos generan desequilibrios mentales, sin duda. Se respira, lo queramos o no, en las ciudades, un aire denso, la gente está ideologizada, idiotizada, con mucha ira, aquí en Santiago hay mucha violencia, muchos crímenes. Por tanto, pienso que la misión más importante hoy, la responsabilidad de cada uno, es mantenerse cuerdo. Eso yo siento que es un gran logro que cada uno pueda cuidarse de tal manera de que se pueda mantener cuerdo, y no adherirse fácilmente a las consignas masivas que nos inyecta la ingeniería social, ¿no? Es muy interesante lo que has dicho, porque eh, hay un fanatismo social no religioso, ¿no? O por lo menos no explícitamente religioso, ¿no? Habría que ver si no hay unas reminiscencias religiosas ahí encubiertas, ¿no? Hay un Eh, sociólogo que dice que estos son los tiempos, son más religiosos que antes, ¿no? más dogmáticos, ¿no? Y sin embargo, todo lo cristiano es inmediatamente asociado con fanatismo en la mente de la gente. Y si bien hay cristianos o musulmanes o judíos muy fanáticos, no toda expresión religiosa es necesariamente intolerante, no toda expresión religiosa es necesariamente dogmática, ¿no? Hay maneras mucho más liberales de vivir la religión. E incluso una cosa fundamental, no todo el cristianismo está ligado con la desacralización del mundo, ¿no? Sino que fue una interpretación de un momento dado, en un lugar determinado, esta noción de la creación como habitada por el demonio, por el mal, porque como tú has dicho, en términos estrictamente judíos cristianos, el demonio no creó nada. Ahora, para ir perfilando el final de esta entrevista y es primera vez en mi programa que estoy hablando así abiertamente de este amor cristiano que nos aúna. Las Y, cosas y por su nombre, sí, sí, súper. sí, no, es que yo converso con todas las religiones, tengo referentes de todas las religiones, pero yo también vengo de una familia cristiana, ¿no? Esa es mi raíz, ¿no? E incluso lo interesante es que yo fui reevangelizado por mi familia chipiva, ¿no? Ellos me hablaron de nuevo de Jesucristo porque yo andaba con mucha rebeldía intelectual, ¿no? Entonces, la imagen de Cristo otorgando su vida a favor de los demás, me hizo acordar a la imagen del psicoanalista que tú mencionas, que pone su cuerpo en beneficio del paciente, y que también, ahí sí hay una similitud con la imagen del médico tradicional que pone su cuerpo y expone su vida para luchar contra la brujería y el mal que le han hecho a su paciente. Entonces ahí sí hay un punto en común, ¿no? Que es ya no sacrificar al otro, a nuestros dioses, sino sacrificarnos a nosotros mismos a favor de los demás. Y esto es un elemento olvidado porque nadie quiere hacer sacrificios voluntarios. La palabra sacrificio genera urticaria para muchas personas y sin embargo se corresponde con aquello que el psicólogo Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, no muy querido por algunos por ser de derecha, pero que tiene un pensamiento lúcido, pone como la responsabilidad, ¿no? Aquello que asumimos como nuestra responsabilidad y que estamos dispuestos a cumplir por un mandato ético incondicional. Esta capacidad de sacrificio por los demás, de asumir nuestra responsabilidad y de mantener una ética incondicional es imposible si no tenemos una relación con lo trascendente. No digamos con Dios,
porque tal vez alguna gente no lo quiere nombrar así, pero sí con algo trascendente, ¿no? Si no hay algo trascendente, no nos podemos entregar incondicionalmente por amor a los demás. Y todo acto de amor es siempre un acto inspirado por Dios, y tú y yo lo sabemos bien. Entonces, yo quisiera cerrar esta conversación con algunas palabras sobre la importancia de dar nuestra vida en favor de los otros, de brindarnos permanentemente por los otros con amor, con desprendimiento, y que eso es éticamente necesario, pero también repercute en nuestra salud psíquica, ¿no? Claro, justamente a mí me gusta cómo muere el Cristo entregado, ¿no? El Cordero Inmolado se entrega por completo. Pero ahí no termina la historia, como bien tú sabes, no termina con el Cristo resucitado, termina con el Cristo resucitado, ¿no? Eh, yo siento que la vida no es un castigo, pienso que es una oportunidad, verle el lado bueno a las cosas, como decís tú, ser misericordioso, no condenar nada a priori, tener paciencia. Dios es paciente con nosotros, ¿no? Es una oportunidad maravillosa. Absolutamente, ¿no? Nos tiene paciencia. Entonces nosotros, la imagen, dicen los padres de la iglesia, que se da, nos parecemos. La semejanza se trabaja, se va trabajando en la dieta, que es la vida misma, la ceremonia es la vida misma. Entonces no condenar nada a priori, ser paciente. Pienso que la vida, este pequeño regalo, este ratito que tenemos, que pasamos entre estos momentos oscuros, eh, es una oportunidad para hacer el bien los unos a los otros. Y yo pienso que es el mejor legado que le podemos dejar a las generaciones, a nuestros hijos, ¿no? El cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Ser más agradecidos, entender que todas las crisis que estamos viviendo son oportunidades. Dentro de todo esto se va a acabar, no solo la pandemia, no solo los globalistas y la gente malula que está a cargo de todo esto, sino que todo se va a acabar, ¿no? Todo se va a acabar en el plano físico, ¿no? La Tierra va a ser tragada por el Sol en algunos años más. Entonces, todo eso se acaba, entonces tengo fe, y tengo fe porque la fe es un regalo también. Entonces, llamémosle Dios absoluto como quiera, el gran espíritu, no necesita mucho de nosotros, necesita que estemos presentes, que nos hagamos cariño, nos cuidemos, porque pronto todos vamos a volver a casa, lo queramos o no. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos. Yo siempre les sugiero a mis amigos que son muy espirituales, que quieren cuidar a la madre tierra y son muy ecologistas, que se cuiden a sí mismos. A veces basta con eso, ¿no? No ser un peso para los demás, no ser una carga para los demás. Eh, y eso, ¿no? El diálogo, estos diálogos, esta propuesta que haces tú con tu programa, yo lo encuentro maravilloso porque siento que por donde no ha vencido el mal es a través de la cultura, ¿no? Siento que la batalla cultural es clave. Así es que eso, agradecerte, Pedro, felicitarte por tu programa y me siento súper honrado de haber participado un ratito.